Hola, soy Aldo. Hace unos días salió una noticia sobre la luz que se hizo viral. Decía que científicos habían podido congelar la luz. ¿Qué tan cierto es esto? De una vez te digo, es mentira. Bueno, en parte. Hay bastante desinformación respecto a este tema. Algunos dicen que se enfrió incluso y luego se solidificó. Aunque parezca increíble, la luz puede hacer ciertas cosas que se parecen a esto. ¿Sabías que la luz se puede torcer también? Y no estoy hablando de lentes gravitacionales, ¿eh? Literalmente torcer. ¿O te has preguntado si la luz puede morir? Hoy hablaremos de luz, el fenómeno físico por si acaso, no de la señora en la tienda. La noticia que estuvo rondando por algunos medios sensacionalistas y que se hizo viral fue esta. Científicos italianos pudieron congelar luz pura y hacerla sólida por primera vez. Sí, así salió. Pero no, en realidad lo que los científicos pudieron hacer fue convertir la luz en un supersólido. ¿Pero qué demonios es un supersólido? ¿Una mesa con capa? Podría ser, pero no. Imagínate un material que es sólido y líquido al mismo tiempo. Suena raro, pero así es la física cuántica. Un supersólido es un estado de la materia que tiene la estructura rígida de un cristal, pero al mismo tiempo sus partículas pueden moverse como si fuera un superfluido, sin fricción alguna. ¿Y cómo se logra algo así, dirás? Pues para lograrlo, un grupo de científicos del Consejo Nacional de Investigación de Italia atrapó la luz y logró hacer que se comporte como materia. Tomaron un semiconductor especial que consistía en una mezcla de arseniuro de galio y aluminio y lo bombardearon con un láser. Esta interacción creó unas partículas híbridas llamadas polaritones, que son una mezcla de luz y materia. Apréndanse bien ese nombre, polaritones. Luego, los metieron en una estructura con un patrón microscópico como una especie de molde cuántico y voilà, lograron hacer que estos polaritones formaran un supersólido hecho de luz. Sí, así de fácil. Sé que es un poco difícil de visualizar, pero estas cosas de mecánica cuántica no se pueden ejemplificar con manzanitas. Y hablando de manzanitas, ¿eso con qué se come? ¿Para qué me sirve? Pues ahora quizás no sirva de mucho, pero se podría usar en computación cuántica, ya que ayudaría a desarrollar procesadores ultra rápidos. También podrían usarse en materiales futuristas que usen estructuras ultra ligeras y resistentes para cohetes e incluso para autos. Al menos así dicen los científicos. Ahora, ¿por qué está mal decir lo que dijeron algunos medios? Lo que pasa es que han simplificado la noticia para hacerla más llamativa. Eso es algo que nunca hacen, no sé qué habrá pasado. Decir que los científicos congelaron la luz pura y la hicieron sólida puede llevar a confusión porque implica que la luz en sí misma se convirtió en un sólido convencional, cuando en realidad lo que lograron fue crear un supersólido a partir de polaritones, las cuales, como ya vimos, son partículas híbridas de luz y materia. Es incorrecto decir que congelaron la luz pura porque la luz no puede solidificarse en el sentido tradicional, ya que los fotones no tienen masa en reposo ni pueden detenerse completamente. Además, en este experimento no se usó luz, sino polaritones, como dijimos, que son combinaciones de fotones y excitones. ¿Y qué son los excitones? Tarea para la casa, si no me banean. Ahora, tampoco es que se haya obtenido un sólido común, sino un supersólido, que como dijimos hace un rato es un estado de la materia que combina la rigidez de un sólido con la fluidez de un superfluido. Algunos medios reportaron la noticia de esta manera porque los titulares exagerados o simplificados son comunes en medios que no son exclusivamente de divulgación científica, especialmente cuando se trata de temas complejos como la mecánica cuántica. Congelar la luz suena más impresionante y fácil de entender que explicar el concepto de polaritones y supersólidos, ¿sí o no? Entonces, no es cierto que hayan congelado la luz pura ni que la hayan convertido en un sólido convencional. Lo que realmente hicieron fue crear un supersólido cuántico compuesto en parte de luz, el cual es un logro increíble, pero distinto de lo que muchos titulares sugieren. Además, esa imagen como que le da más enjundia, ¿no? Se ve alucinante. Pero tampoco es que no se pueda congelar la luz, ¿eh? Pero no en el sentido que piensas de ponerla en la refri y esperar un par de horas. En el 2001, científicos de la Universidad de Harvard, liderados por la científica Lin Hao, pudieron congelar la luz por primera vez, pero entiéndase congelar, como detenerla. El acontecimiento fue tal que es considerado como una de las hazañas más impactantes en la física óptica. Para lograr esto, los investigadores utilizaron un condensado de Bose-Einstein, el cual es un estado de la materia ultra frío en el que los átomos se comportan de manera cuántica colectiva.
y lograron reducir la velocidad de la luz hasta detenerla por completo. Aquí se usa el término congelar de manera más apropiada porque la luz dejó de moverse temporalmente y quedó almacenada en el material sin disiparse, cosa contraria a lo que normalmente hace la luz cuando choca con algún material. Luego los investigadores pudieron volver a liberarla sin perder su información. Pero entonces no se puede congelar la luz de ninguna manera, así como meterla a la refri o bajarle la temperatura. No, es imposible congelar la luz simplemente bajando su temperatura porque los fotones no tienen masa en reposo y por lo tanto no pueden reducir su velocidad con el frío como lo harían los átomos o las moléculas. La velocidad de la luz es constante y su comportamiento no está determinado por la temperatura de la misma manera que la materia ordinaria. Los fotones no pueden estar en reposo. A diferencia de las partículas con masa que pueden perder energía cinética al enfriarse y moverse más lentamente, los fotones siempre se desplazan a la misma velocidad, en el vacío. Además, la temperatura es una propiedad de los sistemas que contienen partículas con masa, ya que está relacionada con la energía cinética promedio de las partículas en un sistema. Como los fotones no tienen masa y no pueden detenerse, no tienen energía térmica en el sentido tradicional. Eso quiere decir que la temperatura solamente afecta a la materia y no la luz en sí. Si bajas la temperatura en una habitación, los objetos dentro podrán enfriarse, pero los fotones de la luz que ilumina la habitación seguirán propagándose de la misma manera. No se vuelven más lentos ni se ven afectados por el frío como lo haría una partícula con masa. Lo más cercano a enfriar la luz sería reducir su energía cambiando su frecuencia. Y esto ya ocurre de manera natural en el universo debido a la expansión cósmica, la cual provoca el corrimiento al rojo de la luz. Si no entiende muy bien este concepto de corrimiento al rojo, tenemos un video llamado ¿Qué tan viejo es el universo? ¿Cómo se llama? La ballena. Habla pues. Bueno, está ahí. La radiación de fondo de microondas, por ejemplo, era originalmente luz visible, pero a medida que el universo se expandió, su longitud de onda se estiró hasta convertirse en microondas de muy baja energía, como si la luz se hubiera enfriado. Entonces, para que lo tengan más claro, la luz no se puede congelar bajando la temperatura porque los fotones no tienen masa en reposo ni energía térmica en el sentido convencional. La única forma de hacer algo similar a congelar la luz es detener su propagación dentro de un medio especial, como lo hizo el experimento en el 2001 que usó el condensado de Bose-Einstein, o transformar su energía en longitudes de ondas más largas, como ocurre con la expansión del universo. Ya sé lo que estás pensando. Pero Aldo, yo había escuchado que los fotones tienen masa. Ahora dices que no tienen masa. ¿Cómo es eso? Es porque hay quienes piensan que sí tienen masa. La mayoría de los físicos están de acuerdo en que los fotones no tienen masa en reposo. Es el consenso. Pero algunos científicos han explorado la posibilidad de que puedan tener una masa extremadamente pequeña y no nula. Esto ha llevado a debates y estudios teóricos para determinar si los fotones tienen una masa infinitesimalmente pequeña o si realmente su masa en reposo es exactamente cero. Pero aún está en veremos. Primera tarea para la casa. Ahora, esa no es la única forma en la que se ha estado estudiando la luz. ¿Sabías que se puede torcer la luz? O bueno, girarla. Existe un fenómeno de la luz llamado vórtice óptico, o más conocido como luz torcida. Tal vez estés pensando en la luz como un rayo que viaja en línea recta, o quizás, como sabes más, en forma de ondas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la luz puede viajar en espiral, como un tornado de fotones? Eso es precisamente un vórtice óptico, un tipo especial de haz de luz en el que las ondas de luz no se propagan en línea recta, sino que giran alrededor de un eje central como un remolino. Este fenómeno significa que la luz no solo tiene momento lineal, o sea, viaja hacia adelante, sino también momento angular orbital, lo que le permite girar como un torbellino. El concepto de luz con momento angular no es nuevo, se propuso teóricamente en 1932, hace casi 100 años, lo hizo el físico francés Louis de Broglie, pero no fue sino hasta 1992 que fue demostrado experimentalmente por un equipo de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. El experimento fue publicado en Physical Review A. Allí los científicos mostraron cómo lograron generar un haz de luz con momento angular orbital usando haces Laguerre-gaussianos, los cuales son un tipo de configuración de ondas de luz. Este fue el primer experimento que mostró que la luz podía torcerse y transportar información en su rotación. ¿Por qué esto es tan impresionante?, te preguntarás, ¿y de qué me va a servir a mí? Pues los vórtices ópticos pueden revolucionar la tecnología. Estos haces torcidos tienen una característica especial, pueden transportar información en su giro, lo que significa que se pueden usar para multiplicar la capacidad de transmisión de datos. Imagina que en lugar de enviar datos en pulsos de luz normales, pudiéramos enviar información codificada en la torsión de la luz. Sería algo parecido a añadir otro canal de comunicación a Internet.
Algunas aplicaciones incluirían a las telecomunicaciones cuánticas ultra rápidas, también a la microscopía avanzada para ver detalles mucho más pequeños. También se podrían usar en pinzas ópticas que sirven para manipular células y nanopartículas con luz. Y eso que no estamos tomando en cuenta la computación cuántica, como siempre. Allí se podría utilizar fotones entrelazados. Seguramente te estás preguntando, ¿cómo hago un vórtice óptico? Quiero hacerlo aquí en mi cochera. Pues en tu cochera está un poco difícil, ¿eh? De repente en tu cuarto. La forma más común de hacerlo es usando un holograma especial o un modulador de fase que modifica la estructura del haz de luz dándole ese giro característico. También se pueden crear con fibras ópticas diseñadas para guiar luz con movimiento angular orbital. El fenómeno es tan loco que si miras un vórtice óptico de frente notarás que el centro del haz está completamente oscuro. Esto sucede porque la luz se mueve en espiral y no hay intensidad en el eje central, lo cual crea una especie de agujero negro óptico. Desde 1992, los vórtices ópticos han pasado de ser una rareza física a una tecnología con implicaciones gigantes en la ciencia y la tecnología. Sí, la luz tiene superpoderes giratorios que pueden cambiar el futuro de las comunicaciones y la nanotecnología. ¿Sabías que la luz empuja? Aunque normalmente pensamos en la luz como algo que no podemos tocar, lo cierto es que, como sabrán, transporta energía y momento, lo que significa que puede ejercer una fuerza sobre los objetos con los que interactúa. Cuando la luz choca con una superficie, los fotones transfieren una pequeña cantidad de momento lineal. Dependiendo de si la luz es absorbida, reflejada o dispersada, el objeto sobre el que incide experimenta una fuerza. Este fenómeno es conocido como presión de radiación. El concepto fue propuesto por primera vez por Johannes Kepler en el siglo XVII, cuando observó que las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. Más tarde, en el siglo XIX, James Clerk Maxwell demostró matemáticamente que las ondas electromagnéticas, incluida la luz, transportan momento y pueden ejercer presión sobre los objetos. Y esto podemos observarlo en el espacio, por ejemplo. La luz del Sol ejerce suficiente presión como para afectar el movimiento de objetos pequeños. Por ejemplo, volviendo al asunto de los cometas, sus colas siempre se alejan del Sol porque la presión de la radiación solar empuja el polvo y el gas liberados por este. El mismo principio se usa para desarrollar velas solares, la cual es una tecnología que permitirá enviar naves espaciales sin necesidad de combustible. Ya hemos hecho un video acerca de eso. Mitos espaciales, velas solares. La idea es desplegar una nave ultraligera y aprovechar la presión de la luz del Sol o de láseres dirigidos desde la Tierra para acelerar la nave. Un ejemplo real es la Light Sail 2, lanzada en el 2019 por The Planetary Society, que demostró que una vela solar puede aumentar su velocidad en el espacio utilizando solamente la luz de nuestro astro. Pero la presión de radiación no solo es útil en el espacio. En la Tierra este principio se ha aprovechado para desarrollar pinzas ópticas, una herramienta que usa haces de luz para atrapar y mover partículas microscópicas como células o átomos. Las pinzas ópticas fueron inventadas en el 86 por Arthur Ashkin, quien en el 2018 recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo en la manipulación de luz. Estas pinzas han permitido avances en biología, nanotecnología y hasta en la exploración de virus y bacterias a nivel molecular. Ya sé lo que estás pensando. ¿Podría la luz empujar objetos más grandes como mi auto? Mover un auto con luz es posible en teoría, pero en la práctica es extremadamente ineficiente. La razón principal es que la luz ejerce una presión increíblemente pequeña sobre los objetos. Aunque los fotones no tienen masa, sí tienen energía y pueden transferir un poco de impulso cuando chocan con una superficie, pero este efecto es minúsculo comparado con las fuerzas mecánicas normales. Si apuntamos luz al auto en la Tierra, no se movería porque la presión es demasiado baja y la fricción con el suelo es demasiado alta. Sin embargo, en el espacio donde no hay aire ni fricción, la luz sí podría empujar un objeto. Aún así, necesitaríamos una enorme cantidad de luz para notar un movimiento significativo. Para hacer esto posible, habría que diseñar un vehículo ultraligero con una superficie altamente reflectante que aproveche al máximo el empuje de la luz. También se necesitaría una fuente de luz extremadamente potente, como un conjunto de láseres dirigidos al objeto. Para que tengas una idea, si quisiéramos mover un auto de 1 tonelada en la Luna, donde no hay aire que frene el movimiento, se necesitaría una cantidad de luz unas 300.000 veces más intensa que la luz solar normal en la Tierra. O sea, aunque la luz puede empujar cosas, la fuerza es tan pequeña que solo se nota en objetos muy ligeros o en el vacío del espacio, como en las velas solares. Sí, podrías mover un objeto grande con luz, pero si eliminas la fricción y usas condiciones muy específicas. No verás autos moviéndose con luz en la Tierra, pero en el espacio esta idea ya se está implementando. Así que anda al espacio, pero con traje, si no quieres morir. Hablando de morir, ¿puede morir la luz? Todo en el universo parece morir. Las estrellas estallan, los planetas quedan destrozados y nosotros no somos la excepción.
a no ser que seas esa medusa inmortal. La mortalidad parece estar presente en todas las cosas, simplemente las cosas dejan de existir. Pero ¿qué hay acerca de los fotones? ¿Siguen vagando por el universo sin cesar? Si producimos un sonido, este se transporta por vibraciones en el material. Llega un punto en el que las partículas se mueven tanto que esa energía se transfiere y se convierte en movimiento y calor. Entonces la onda de sonido se hace cada vez más pequeña hasta que desaparece. Pero esto no ocurre con las ondas de luz. Estas viajan por el espacio vacío y no requieren un medio, lo que significa que no se disipan como las ondas de sonido. En el vacío, la onda no se hace más pequeña sin importar cuánto viaje porque no está interactuando con ninguna otra cosa. Esa es la razón por la cual la luz de estrellas distantes puede viajar por el espacio durante miles de millones de años y aún así alcanzarnos en la Tierra. Sin embargo, la luz también puede viajar dentro de algunos materiales como el vidrio y el agua. En estos casos, parte de la luz se absorbe y se pierde en forma de calor, al igual que el sonido bajo el agua o en nuestra atmósfera. La luz solo viajará en un rango determinado antes de ser absorbida o convertida en calor. ¿Alguna vez has intentado apuntar una linterna a la luna en la noche y te preguntaste, ¿podrá llegar ese haz de luz hasta ella? Pues aunque no lo creas, sí llega. ¿What? ¿Cómo es esto? Si apuntas una linterna a una pared que está a 20 metros, probablemente veas la luz reflejada. Pero si te alejas 40 metros, la luz se vuelve menos visible. ¿Qué pasó ahí? No es que haya algo que impida que la luz viaje a esa distancia. 40 metros no son nada para los fotones que viajan sin obstáculos. Lo que ocurre es que el haz de luz se hace cada vez más grande a medida que aumenta la distancia. La sección transversal de los fotones en la lente de la linterna es muy brillante, pero a medida que el haz se ensancha, estos fotones se distribuyen en un área mayor. La densidad de la luz disminuye y el haz se vuelve más tenue. Si intentaras apuntar una linterna a la luna, el haz de luz se disiparía en gran parte antes de llegar y lo que llega a la luna es insignificante. Los fotones de tu linterna se vuelven tan dispersos y débiles que no pueden iluminar la luna de ninguna manera perceptible. Pero de que llegan algunos fotones, llegan. Ya sé lo que estás pensando otra vez. Así soy, adivino. ¿Cómo los científicos utilizan entonces esos retroreflectores que fueron dejados por los astronautas de las misiones Apolo? La respuesta está en el tipo de láseres utilizados. Las linternas caseras no sirven para eso. Los láseres que se utilizan son parte de telescopios gigantes y están diseñados para minimizar la dispersión del haz de luz. Debido a que se trata de un láser de precisión, muy pocos fotones dirigidos a los retroreflectores regresan a los telescopios. Sí, a pesar de utilizar un potente láser, solo se detectan 1.7 de cada 100.000 millones de fotones. Para que tengas una mejor idea, un telescopio gigante de 3.5 metros solo puede detectar entre 5 y 10 fotones. Intenta ver 5 fotones con tus ojos. Tarea para la casa. Hay otro aspecto importante sobre la propagación de ondas. Tanto las ondas de luz como las de sonido se propagan en forma de una esfera desde su fuente en todas direcciones. Este efecto significa que la fuente de luz o sonido aparecerá más tenue si estamos más lejos, ya que solo recibimos una pequeña fracción de la energía total. Por ejemplo, la luz de una estrella distante viaja en forma de una esfera gigantesca y solo un pequeño pedazo de esa luz llega a nuestros ojos. Por eso las estrellas gigantes no nos ciegan, aunque sean increíblemente brillantes. Sin embargo, esos fotones de estrellas que han vagado por el universo siguen allí sin oportunidad de morir. Ahora, si bien la luz no muere en el sentido absoluto, pueden dejar de existir al transformarse. Un fotón emitido por una estrella viaja indefinidamente a menos que interactúe con algo, pero puede desaparecer si es absorbido por un objeto, convirtiéndose en calor u otro tipo de energía. También puede pasar por dispersión, cambiando de dirección al chocar con partículas. Otro proceso es el corrimiento al rojo cosmológico, del cual ya hemos hablado hace un rato. Los fotones allí estiran su longitud de onda, volviéndose infrarrojos y eventualmente indetectables. En teoría podrían seguir alargándose hasta volverse irrelevantes energéticamente. Algunas hipótesis sugieren que los fotones podrían descomponerse en otras partículas con el tiempo, aunque no hay evidencia de ello. En general, si un fotón no interactúa con nada, podría viajar por el universo por miles de millones de años. Pero, si un fotón tuviera una masa en reposo distinta de cero, eso significaría que podría descomponerse en partículas más pequeñas como neutrinos o incluso alguna partícula que aún no hemos descubierto, y ahí sí podría morir. Un estudio del Instituto Max Planck de Física Nuclear publicado en Physics Review calculó cuánto tiempo podrían vivir los fotones si tuvieran masa en un sistema en reposo. Si tuvieran masa, podrían descomponerse en partículas más ligeras y la cantidad de fotones en la radiación de fondo de microondas disminuiría con el tiempo. Pero hay un problema: los fotones viajan a velocidades extremadamente altas. Entonces, si tienen una vida útil, hay que considerar la dilatación temporal según la relatividad. Según este estudio, desde el marco de referencia de un fotón, su vida útil sería 3 segundos. Pero desde nuestro marco de referencia, vivirían aproximadamente 10 trillones de años.
Para ponerlo en perspectiva, el universo solo tiene 13.800 millones de años. Esa gigantesca diferencia significa que, a efectos prácticos, un fotón viviría para siempre, o bueno, hasta que pasen los 10 trillones de años. Qué loco, ¿no? 10 trillones de años. ¿Te imaginas cuánto costarían las velas en su cumpleaños? Un platal. Y bueno, hemos llegado al final de este video. No me quería ir sin agradecer a los patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos. Sin su ayuda, este proyecto no sería posible. Muchas gracias. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Muchas gracias también a aquellos que nos apoyan a través del botón de unirse y del botón de gracias. Ahora sí me voy. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué cosas más sabes de los fotones que piensas que deberíamos contarlo en otro video. O si no sabes qué comentar porque no entendiste nada, ya sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.